Hola Guada. Lore, Hola. ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Guada? ¿Bien? Bien, fantástico. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bárbaro. Perfecto, ahí está. Qué lindo esta oportunidad de hacer este vivo, porque cada vez que nos juntamos las almas, ¿no? Que deseamos expandir y ayudar, a mí la verdad que me emociona mucho porque sé que todo lo que podamos decir acá le puede generar un cambio a alguien importante en su vida, en su día a día. Y si todos ponemos esa semillita, ¿no? De expandir todo este conocimiento, toda esta información, creo que podemos hacer un gran cambio. Re, re. Y tan importante en el día de hoy, o sea, en lo que es todas las cosas que pasan en el mundo, el manejo del estrés. Totalmente. Es algo que, bueno, yo siempre lo cuento. Yo obviamente me formé en la Universidad Nacional de La Matanza, que está acá en San Justo, y tuve, bueno, mi formación tradicional, como todos los médicos, que tenemos que estudiar la biología del ser humano, y que la arteria queda acá y queda allá. Pero yo empecé a notar, bueno, que obviamente por cuestiones internas mías, conflictos que, bueno, todos tenemos, empecé a ver que no era suficiente ir a una consulta y que te den, no sé, una pastillita y que con eso ya está. Empecé a ver que era mucho más el ser humano, que somos mente, somos cuerpo, somos alma, y que lamentablemente en una formación tradicional a veces no nos dan herramientas suficientes para poder abordarlo. Entonces, a veces está en uno, en el médico, esto de buscar ese camino. Y a veces no es tan simple porque te encontrás con un sistema que quizás no fomenta eso, y entonces vos quedás como, che, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué le preguntás cómo se siente? Y bueno, pero también está en uno cómo abordarlo y cómo llegar a eso, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con también la historia personal de lo que nos va pasando y como decís vos, como decías recién, ¿no? Que a veces subís meditaciones porque son cosas que vos tenés para sanar y a los médicos nos pasa lo mismo. O sea, yo lo apliqué a mi vida y por eso lo puedo brindar a los demás. Claro. ¿Y cómo fue esa búsqueda y salir del molde de la medicina tradicional a la medicina del origen, ¿no? Al ser humano. Bueno, esto fue muy loco porque partió de una enfermedad que yo tuve, va, una enfermedad, tenía un problema de salud que por un lado era sinusitis, sinusitis crónica, que es, bueno, cuando se inflaman los senos paranasales y, bueno, estamos todo el tiempo con mocos, dolor de cabeza, y tenía hemorroides internas, que yo siempre me río porque me da gracia decir que tenía eso, pero bueno, tenía eso. Y entonces empecé a ver que yo desde lo médico no estaba encontrando solución, o sea, desde lo médico tradicional solamente. Imagínate que yo llegué a una Sí. operación que sufrí un montón, pero hasta que me crucé con un médico psiquiatra que también se relacionaba con medicina del estrés y con biodescodificación y un montón de cosas holísticas que también forman lo que es la medicina para ayudar a los demás, hice una sanación, digamos, trabajando el estrés que yo tenía ante un conflicto emocional, y esa fue la única manera que a mí se me desaparezcan las hemorroides. No se me fueron ni siquiera con la operación. O sea que tuve que hacer un Wow. trabajo profundo interno, trabajar el estrés, y ahí se me fue. Por eso digo que fue una experiencia personal la que me motivó. Y yo digo, si yo pude lograr esa sanación, entonces todos los pacientes, todas las personas pueden hacerlo. Incluso antes de que existieran médicos ya teníamos esa capacidad de autosanarnos. Entonces, si yo lo pude lograr, lo puede lograr cualquier persona. Y eso es lo más importante. ¿Y cómo lo llevas a tu práctica diaria desde la medicina en ambientes tradicionales? Bueno, ahí está el punto, ¿no? Obviamente yo hice una formación en medicina del estrés, no es que uno de la nada dice, bueno, ya está, ya sé. O sea, primero, bueno, vamos a hablar un poquito qué es el estrés, ¿no? Porque a veces hay bastante confusión de qué significa el estrés. Primero tenemos que tener en cuenta qué es para poder abordarlo, ¿no? El estrés yo lo Claro. defino muy fácil. Es cuando las cargas que nosotros traemos, ya sea internas nuestras o externas, porque a veces tenemos, qué sé yo, conflictos laborales o con algún familiar o algo, nos cargamos, ¿no? Y nuestras creencias limitantes, un montón de cosas que nos van cargando. Cuando esas cargas superan lo que podemos resistir, ¿sí? Lo que nuestro cuerpo puede afrontar, es ahí donde se forma el estrés. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa resistencia se compone de la capacidad de afrontamiento que uno puede tener. Entonces, si yo tengo herramientas, ¿sí? En donde yo puedo trabajar todas estas creencias limitantes, puedo hacer meditaciones como las que vos hacés, que yo
se las indico a mis pacientes, podemos aprender a respirar y un montón de cuestiones, esa capacidad de afrontamiento y esa resistencia aumenta, entonces yo puedo afrontar de diferente manera el estrés. Ahora, cuando Claro, yo esa situación no la puedo afrontar más, llega un momento que mi cuerpo tiene un agotamiento y ya la capacidad de afrontamiento se supera y empiezan a aparecer los claro. síntomas, ¿sí? En el famoso distrés, que no es lo mismo que el estrés, o porque el estrés hay un estrés normal. El estrés normal, que es el que estamos teniendo, por ejemplo, nosotras acá que estamos charlando, tenemos que tener una tensión. Entonces, eso es un estrés normal, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de estrés el patológico, podríamos decir, estamos hablando de distrés, que eso es cuando nuestra capacidad de afrontamiento se agotó y puede ser que el estrés sea un periodo largo de tiempo, que me puede llevar a una enfermedad, que ya está comprobado que eso es así, o pequeños episodios de estrés, ¿sí? Pero muchos acumulados, aunque sean cortitos, se van acumulando y eso también puede desencadenar una enfermedad. Entonces, desde ese lugar, O entendiendo cuando esa nosotros, posición, sí, perdóname, Lore, pero cuando sí, 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 no solo es cuando una persona le está pasando algo realmente grave, sino en muchos casos puede ser que exageremos nuestras reacciones ante las cosas que nos pasan y nos enfermemos por la mala sangre literal que nos hacemos. exactamente. Y eso tiene que ver también con nuestras creencias, como la forma que tenemos de percibir una realidad, que a veces, bueno, puede ser real, algo que esté pasando, o puede ser imaginario, ¿qué es lo que estás diciendo? Es como agrandar algo que quizás no merita, ¿sí? Esos son los famosos pensamientos distorsionados que también trabajamos en medicina del estrés, que es cuando filtramos cierta información, entonces vemos lo que queremos ver y agrandamos una situación, o tenemos los famosos pensamientos catastróficos, bueno, a mí me pasaba en una época de mi vida, cada vez que viajaba en avión era se va a caer, me voy a morir. Bueno, y todo eso, como la parte inconsciente nuestra, esa temporal, cree que está pasando aquí ahora, no es que porque no sea, no está pasando, o sea, para mi inconsciente está pasando. Si yo digo que va a pasar tal cosa y me estreso demasiado, para mi inconsciente está pasando. Entonces, todo O eso cuando nos desencadena una enfocamos en el respuesta de pasado, estrés. algo que ya pasó y nos estresamos por algo que ya pasó, pero para nuestro inconsciente lo traemos a la emocionalidad y sigue pasando. Totalmente. Por eso es que frente a una situación que estamos pensando el pasado y la traemos a este presente, ustedes tienen que hacer de cuenta que está pasando aquí, ahora está pasando esa situación. Entonces, ¿qué sucede? Mi cuerpo se empieza a poner en alerta y empiezan a aparecer las respuestas ante ese episodio que fue estresante. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que estos son síntomas que más o menos conocemos, que escuchamos, ¿no? Esto de que empieza a agarrar taquicardia, empiezo a sentir que me falta el aire, puedo temblar también, ¿sí? Que son todos estos síntomas que aparecen también ante lo que se llama ansiedad, ¿no? Que después esa ansiedad que nos da una situación nos puede desencadenar o no el famoso ataque de pánico. Por eso el estrés está muy relacionado a todo eso. Sí. ¿Y cómo lo ¿Es? manejamos? Bueno, ahí está el punto. ¿Qué podemos hacer cuando suceden estos episodios? Lo principal, ¿sí? Vamos a suponer que estamos ante una situación en que traemos del pasado al presente. Lo primero siempre es tomar conciencia, ¿no? De que lo que estoy pensando en realidad es algo que ya pasó, que quedó en el pasado. Y empezar a detectar qué estoy creyendo de esa situación, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, cuál es la emoción, ¿no? Porque uno tiende a querer que todo pase rápido, ¿no? Que me está pasando, me estoy sintiendo mal y quiero deshacerme de esa emoción, de esa angustia. Y muchas veces el secreto es permitirme sentir lo que estoy sintiendo, pero también hacer una autoindagación, a ver, ¿qué estoy creyendo de esta situación? ¿Qué estoy pensando de esta situación? ¿Qué estoy sintiendo? Porque obviamente de que todo eso, de esa indagación, va, digamos, después de venir el tema de cómo voy a accionar y cómo lo voy a resolver, que estoy Sí. haciendo un proceso de toma de conciencia. Ahora, hay muchas formas de manejar el estrés, ¿no? Una, la principal, ¿no? Es conectarse con la parte de la respiración, ¿no? Porque eso nos trae al momento presente. Esa es la forma que tenemos de estar en el momento presente. Hay muchas formas de respirar. Yo siempre digo que hay una respiración que se llama antiestrés, que me gusta contarla siempre, que es
siempre inspirar en 3 segundos, ¿sí? Entonces inspiran por la nariz en 3 segundos, lo retienen en 3 y lo liberan en 6. Si ustedes se fijan, nosotros inspiramos en 3 segundos, pero liberamos en 6 segundos. Bueno, ese es el secreto, que la inspiración dure menos que la expiración, que sería la liberación del aire. Eso es lo que se llama respiración antiestrés. Nos hace entrar en un proceso que se llama vagotonía o de relajación. Ese es uno. Después hay muchas más técnicas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, todas las meditaciones que vos das que son espectaculares, me encantan. Se las doy a mis pacientes y me dicen, estuve haciendo Ho'oponopono y están muy contentos, te digo. Tienen muchos resultados y tus no son muy conocidas. Qué lindo. Te juro. Me ven y me dicen, dice Ho'oponopono. Oh, mi relacionista pública, ¿viste? Sí. Yo también, yo soy una farmacéutica sana. Sí. Bueno, y también otro de los puntos que se puede trabajar en lo que es la medicina del estrés es trabajar con el origen emocional, ¿sí? Ir a la raíz emocional de lo que está sucediendo. Eso es una herramienta súper importante. Empezar a ver que quizás ese episodio que yo estoy viviendo de mi pasado o que lo estoy trayendo a mi presente o esa situación, ¿sí? Que me hace estresar, tiene una raíz emocional muchas veces. Y tenemos que ir a indagar cuándo fue la primera vez que nos pasó, qué sentimos, ¿no? Porque muchas veces viene de mucho más atrás. Y no solo eso, también tenemos toda la carga ancestral, ¿no? Y todas esas cuestiones que nosotros los traemos a nuestro presente para sanarlo. Entonces, también tenemos a veces un poco de estrés con todas esas cuestiones, porque es como que nos cargamos también de todo eso. Sí. Una de las respiraciones que aprendí con Ho'oponopono es la respiración Ja, que se hace con el tiempo, que es un Claro. cuadrado. Siempre por la nariz. Inspiramos 7, retenemos 7, expiramos 7, esperamos 7. Y así vas como profundo. Inspiramos en 7, retenemos 7, expiramos 7 y esperamos 7. Entonces sacamos todo el aire residual que tenemos y nos concentramos en la respiración. La verdad que sirve mucho para meditar. Sí, me encanta, esa también está buenísima. Y después otra de las cosas que podemos hacer ante un episodio que nos está estresando mucho, que sentimos que estamos angustiados, que empiezan a haber pensamientos persistentes, repetitivos sobre una misma temática, catastróficos, lo que podemos hacer es darle un corte. Yo siempre digo es corto, corto. ¿Cómo lo hago? Y bueno, estoy en esa situación, me voy y me pego una ducha, por ejemplo, de agua fría, ¿sí? Bueno, en invierno por ahí cuesta más, pero es darle el corte, salgo a caminar, ¿sí? Me voy a dar una vuelta a una plaza y después que yo hice ese corte, me concentro en otra actividad. No es simplemente dar el corte, sino hago el corte, interrumpo a ese pensamiento y luego hago otra actividad que requiera de mi concentración, ya sea describir un objeto, ¿sí? Puedo tener un objeto y describirlo, anotar sus características, la textura que tiene, los colores, ¿sí? Lo que siento al verlo. Entonces eso hace que yo me enfoque en otra cosa. Ahora, esas son todas técnicas momentáneas como para pasar el momento y poder salir de esa situación. Pero luego tenemos que ir a indagar, ¿sí? Consultar, ¿sí? A alguien que es especialista en estrés, biodescodificación, lo que cada uno sienta, con lo que cada uno resuene, para ir a encontrar esa raíz. Porque esos pensamientos, eso que tanto nos estresa, que muchas veces es interno, tenemos que ir a encontrar esa raíz para poder sanar, ¿sí? Yo siempre digo que la medicina más holística trabaja con la raíz de los conflictos y el estrés. Pero la medicina tradicional lo que hace muchas veces es mejorar, no sé, vamos a suponer que fuera un árbol, ¿no? La medicina tradicional mejoraría los frutos de ese árbol, ¿no? Cuando uno ya está muy pasado, que tiene ya una enfermedad instalada, ¿no? Entonces con la medicina tradicional podemos mejorar esos frutos. Pero toda la parte más holística lo que va a hacer es trabajar con la raíz de ese árbol, para que no sigan habiendo los mismos frutos. Entonces, por eso es Exacto. importante la unión. Yo siempre las pienso unidas, no por separado, ¿sí? Sino más bien esa unión. Pero si nosotros no trabajamos la raíz, es como que momentáneamente lo vamos a poder pasar con respiración, con meditación, pero puede volver a surgir. Entonces está bueno ir a trabajar con esa raíz.
Porque el cuerpo habla lo que la mente y el corazón callan. O sea, son emociones que Totalmente. tenemos enquistadas. Yo, por ejemplo, en este momento estoy con una sintomatología de gastritis barra úlcera, en teoría tiene que ver con la operación, en teoría, pero yo sé por mi trabajo, que en este momento estoy haciendo un trabajo súper interno, súper de laburo, de tratar de sacar el enojo que tengo enquistado en el cuerpo, que no puedo conectar con ese enojo, y hola, gastritis y úlcera es re enojo. Bueno, pero tiene una O sea, explicación, ¿eh? Si lo vemos por el lado del estrés, mira, yo te voy a contar qué pasa. Cuando estamos ante una situación de estrés pasan tres cosas, tres cosas. La primera es que se agranda los sombreritos que están arriba del riñón, que son las glándulas suprarrenales, que eso tiene que ver con el cortisol. Seguramente todo el mundo conoce esa hormona que está presente en el estrés a full, que es me aumenta el cortisol y ahí, bueno, empieza a haber todo un desajuste. Después pasa lo que se llama atrofia linfática, ¿sí? Que se empiezan a achicar, empieza a alterar lo que es la parte inmune, ¿sí? Por eso decimos que también disminuye la inmunidad en los procesos de estrés. Al principio como que sube la inmunidad, pero después cuando se empieza a tener un estrés sostenido, la inmunidad baja, entonces nos empezamos a enfermar, ¿sí? No solo eso, pueden aparecer enfermedades como autoinmunes, el cáncer está súper relacionado al estrés, súper relacionado al estrés porque ese exceso de cortisol hace algo que se llama metilación de genes, que lo que genera es un gen que venía bien, podríamos decir entre comillas, se empieza a alterar. Entonces ahí es donde pueden sí, aparecer enfermedades, por eso es importante trabajarlo. Y tercero, lo que pasa, sí, aumenta el ácido clorhídrico. Y ahí vamos con lo tuyo, ¿sí? Obviamente que todas esas emociones que yo no puedo largar, que yo no puedo expresar, hacen que entre en un proceso de estrés. Por tanto, el ácido clorhídrico aumenta. ¿Qué es el ácido clorhídrico? Es el ácido que está en el estómago para que se genere la digestión de los alimentos, ¿no? Eso más o menos lo conocemos. Pero cuando eso aumenta en exceso, empieza a aparecer las úlceras, o sea, porque se empieza a lastimar la mucosa gástrica. Ahora, ¿por qué aumenta el ácido clorhídrico? Sí, por el estrés, pero también cuando nosotros tenemos emociones que no digerimos, es como que el cuerpo las percibe como si fuese comida de más, que hay que digerir, digerir, digerir. Bueno, empieza a aparecer un mecanismo por el cual aumenta el ácido clorhídrico para que yo pueda digerir eso que no estoy pudiendo digerir. Entonces empieza a aumentar el ácido clorhídrico y ahí tenemos la famosa gastritis, el tal cual. reflujo, las úlceras, ¿no? Que son tan frecuentes. La gastritis y las úlceras gástricas son una de las consultas más frecuentes en medicina del estrés. Súper frecuente. Claro, y yo fui 2 veces a la guardia y las 2 veces me dicen, toma pantoprazol, toma sucralfato y ya está, se acabó. Y yo, viste, vos decís, pero yo sé que viene por otro lado, yo sé que es lo que yo estoy trabajando internamente, que estoy levantando polvareda, eso está generando una reacción en mi cuerpo, viste, vos decís, ok, vos dame todas las medicinas que quieras, pero yo tengo que seguir laburando esto, no sé, para que no me siga pasando. Total, total. Por eso muchos de los pacientes vienen a la sala y dicen, bueno, yo quiero el omeprazol porque, bueno, a ver, para, vamos a frenar un poquito, vamos a calmarnos, como se usaba decir antes, y vamos a ver un poquito, a ver, ¿cómo es tu dieta? ¿Qué está pasando? ¿No? Porque incluso pasa que entre profesionales no hay una buena comunicación, ¿no? Porque uno se encuentra con la historia clínica que dice omeprazol 20 miligramos. Bien, pero no estoy sabiendo qué pasó con ese paciente, o sea, cómo fue que, quién lo diagnosticó con gastritis, qué sucedió, ¿no? Entonces, súper importante registrar todo y anotar todo lo que le pasa al paciente. Entonces, lo principal es trabajar, obviamente, con una dieta. A todos los que estén pasando por este proceso es ver qué es lo que estoy comiendo, cómo lo estoy comiendo. Súper importante que a la hora de comer no esté viendo, por ejemplo, el noticiero, no esté viendo alguna cuestión así violenta, sangrienta o discutiendo, porque eso hace que yo digiera de una manera, ¿sí? No es lo mismo. ¿Cómo estoy masticando también lo que estoy comiendo? Si realmente me estoy tomando, si el tiempo de masticar, o si estoy tragando y nada más, ¿sí? El ambiente en el que estoy comiendo, ¿no? Y obviamente todo lo que sea lesivo para la mucosa gástrica. Si por ahí tengo esa sensación, pero me tomo un mate caliente o empiezo a comer chocolate frito, y bueno,
no vamos a ayudar, Si me digamos, a la que, paso sí, tomando café y picantes, es obvio, tampoco milagros, ¿no? Pero el tema total. es también las emociones que le ponemos a la comida y porque es como esa película que decía como agua para chocolate, en donde la mujer si cocinaba con tristeza, todos los comensales se ponían a llorar. O sea, es Total. como, ¿con qué buscar el momento presente y si estás comiendo, ¿cuál es tu estado de ánimo? ¿Estás triste? ¿Estás ansioso? ¿Estás nerviosa? Bueno, comer tranquilo, porque eso te puede llegar a caer mal. Total. A veces literalmente nos Sí. comemos las emociones, por eso hablábamos de que aparece la gastritis cuando hay emociones que yo no estoy pudiendo digerir. Vamos de nuevo, o sea, todo lo que yo no puedo digerir lo detecta mi cuerpo, porque es perfecto, es una máquina perfecta, el cuerpo está diseñado perfecto. Entonces, listo, no está pudiendo digerir esto, bueno, aumento el ácido clorhídrico y la ayudo de alguna manera. Pero la realidad es que literalmente a veces nos comemos las emociones, no tragamos, no masticamos, perdón, tragamos directamente. Entonces eso también hay que detectarlo. Entonces, por un lado es, bueno, la dieta, ok, porque necesitamos que sane esa mucosa, ¿sí? Además de que vamos a sanar lo emocional, tenemos que sanar esa mucosa y tiene que haber un ambiente propicio. Bueno, ¿cómo? Con la alimentación, ¿sí? Bien, generando un estado de relajación. Una de las cosas que hace la meditación, que ya está comprobadísimo, es obviamente sanar toda la parte, relajar toda la parte digestiva. Entonces, súper importante para una persona que está en un proceso de gastritis, ¿sí? Y otra de las cosas, ir a buscar qué es lo que no estoy digiriendo, de dónde viene, cuál es la raíz, cuál es el conflicto. Realmente hay muchos casos de personas que se sanan encontrando digamos, esa raíz, ese conflicto, esa emoción atrapada, ¿sí? Las enfermedades se dan porque tenemos emociones atrapadas. Eso es lo que manifiesta después el cuerpo. Sí. Y en mi caso, que yo ya sé el motivo y estoy haciendo un proceso, tener paciencia, como en el caso de otras personas, como decía mi homeópata, antes de sanar se puede uno enfermar más. Porque está levantando polvareda y te ensucias y bueno, y hasta sacarlo afuera, el cuerpo también es la manera que tiene de sacar cosas afuera en que están enquistadas, ¿no? Sí, también es eso. Muchos dicen, bueno, ¿por qué en el proceso de sanación hay un periodo de empeoramiento, de como esto de la noche oscura del alma y un montón de cosas que empiezan a aparecer? Porque cuando uno está sanando, saca afuera, vamos a decir lo feo, lo oscuro, bueno, todo lo que tengo que sacar afuera, y eso lo percibe el Sí. cuerpo, no es que, bueno, lo saco y no me doy cuenta. Yo me doy cuenta que eso está pasando, y eso al salir tengo todo ese malestar. Entonces es sumamente normal que en los procesos de sanación podamos sentir como una desmejoría, pero en realidad es porque estamos sanando. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tengo un conflicto, ¿no? Estoy en una situación de estrés por algo que no dije, no puse un límite. Lo digo. Vamos a suponer que hago ese ejercicio y lo digo. En el proceso de sanación muchas veces lo que pasa es que se inflama toda la parte de la faringe y uno dice, pará, pero si yo ya esto más o menos lo resolví. Bueno, porque es el proceso de sanación, es como la fase de resolución. Y en la fase de resolución pueden aparecer síntomas, pero son momentáneos, luego van a ir pasando, ¿no? En eso no hay que asustarse. Sí, tal cual, como en algunas meditaciones, gente que me manifiesta asustada, me puse a vomitar, me dolía la cabeza, esto, aquello, y más allá, es satánico. No, estás limpiando. Estás limpiando, por eso, en eso quédense tranquilos, que si están en un proceso de sanación, súper normal que pase esto. Empiezan a vomitar, algunos tienen diarrea, ¿sí? Normal, ¿sí? Cuando sanamos. No pasa nada, no hay que tener miedo, simplemente es vivirlo como eso, como ese proceso de limpieza. Para que entre lo nuevo, lo viejo tiene que salir. Para que entre, ¿sí? Esa cuestión nueva que queremos a nuestra vida, esa salud, ese equilibrio, necesitamos, ¿sí? Sacar lo que no va. Tal cual. Así que mientras que vos estés en un proceso de sanación, paciencia con el proceso, acompañarlo y tranquilo, ¿no? Ahora, si no estás en el proceso y sentís que tu cuerpo te está dando alarmas, ¿cuáles son las alarmas más Bien, comunes del estrés, además? bueno, eso por eso les digo, cuando hay un proceso de estrés, ¿sí? Cuando estamos viviendo un proceso de estrés, pasan tres cosas, ¿sí? La primera etapa es la alarma, ¿sí? ¿Qué es esto? Se me prende la alarma, capaz que no estoy haciendo, no estoy por ahí meditando, no estoy en un proceso de introspección, no importa, pero empiezan a aparecer alarmas, me empieza de repente a doler la cabeza,
de repente me empiezo a olvidar las cosas, venía, digamos, bien con todo ese tema y me empiezo a perder en un montón de situaciones, me empiezo a sentir, bueno, con este ardor en el estómago. Sí, empiezan a haber alarmas, no es que pasan desapercibidas, el tema es que uno esté atento a captarlas, ¿no? Y después de todo ese proceso, ¿sí? Empieza a nuestro cuerpo querer aumentar la resistencia, ¿no? Para poder sobrellevar eso, de alguna manera. A veces nos exigimos como que, bueno, listo, sigo de largo, ¿cómo te podría decir? Me siento mal, pero no, voy al trabajo igual, hago las cosas igual, como que nos sobreexigimos muchas veces. Hasta que después viene el proceso de agotamiento. Y es ahí donde se desencadena lo que llamamos la enfermedad o ya la manifestación física más severa, podríamos decir, del proceso de estrés. Entonces, lo más importante es que puedan detectar esa alarma, esa pequeña alarma que les viene a avisar que algo está sucediendo, no la dejen pasar, ¿sí? Y acérquense. Yo sé que muchas veces nos encontramos con profesionales que, bueno, por ahí nos escuchan, o bueno, no importa, pero hay profesionales que sí, que realmente están dispuestos a eso. Entonces, bueno, lo importante es detectarlo. ¿Y o sea, buscar, ¿no? Porque dicen, ¿dónde encuentro un profesional que realmente le dé bolilla a lo holístico? ¿En mi cartilla qué Bueno, hago? ¿Cómo lo encuentro? bueno, bueno, yo les voy a dar bolillas si me consultan, pero sí, yo entiendo que eso pasa mucho porque de repente yo tengo pacientes, ponele, que vienen al consultorio, que vienen a retirar una pastilla. Y yo empiezo, no, pará un cachito, vamos a ver, te quiero conocer. Y después les encanta, o sea, pero sí pasa esto, que no hay muchos profesionales que se dediquen a eso. De hecho, bueno, yo estudié con el doctor López Rossetti, que es el más conocido, pero a veces no tenemos acceso a dónde está él, o capaz también el tema de los aranceles, por eso yo en la salita yo esto lo doy gratis, así que el que esté cerca de Ituzaingó y quiere acercarse o quiere sacar un turno no hay ningún problema, ahí bueno, es Bueno, gratis. podés hacer también videollamadas, ¿no? En el mundo, videollamada Total, funciona. videollamada, ¿sí? En esto no hay ningún problema porque podemos trabajar tranquilamente. Yo tengo muchas consultas por videollamada y funciona igual, ¿sí? La energía se siente igual, se puede trabajar igual, eso no hay ningún inconveniente. Pero sí entiendo lo que vos planteás, porque no es tan simple de encontrar, no es tan fácil, ¿sí? Yo creo que igual nos estamos expandiendo más, hay cada vez más médicos con ganas de cambiar esta visión. Por eso es muy importante estos vivos, esta información, para que podamos expandir todo esto, toda esta nueva visión. Volver al origen, volver al conocernos, al contacto, al vínculo, quién sos, que no sos un número, no sos una historia médica, no sos un remedio alopático. Sos todo un ser con sus emociones, con su historia, con su linaje, con su clan, con sus pensamientos, y hay que abordarlo todo junto. Y es fantástico encontrar cada vez más lo que yo llamo los doctores del bien, Los doctores que de nos bien, ayudan, sí, sí, sí. Es cierto, que y nos yo, ayudan y mira, nos guían a esto, a la sanación. totalmente, totalmente. Por eso es súper importante que podamos expandir esto. Y a mí incluso me ha pasado una de las cosas que también me llevó a todo esto, me acuerdo que fue una de mis primeras pacientes, pero cuando yo hacía prácticas en medicina, que tenía la presión alta. La presión alta es uno de los síntomas más frecuentes de lo que es el estrés, ¿sí? Altera mucho la parte cardíaca y todo el estrés. Entonces, me acuerdo que esa paciente estaba con la presión alta y yo dije, a ver, vamos a preguntarle qué le pasó. Cuando le medimos la presión, porque tenía 20, ¿no? Para decirlo más comúnmente. Tenía 20. Y cuando le pregunto qué le pasó, la paciente se pone a llorar, realmente libera toda esa emoción atrapada que tenía. Cuando le vamos a medir al rato la presión, le bajó. Y le bajó un montón. Entonces ahí donde yo me puse a plantear, che, pero entonces hay algo más, ¿no? Hay algo más en lo que es la medicina, que no es simplemente darle la pastillita para que le baje la presión. Y yo creo que fue ahí también donde yo descubrí todo esto, ¿no? El hecho de preguntarle al paciente qué le pasa. ¿Qué pasa en casa? Yo hago mucho esas preguntas, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó en casa? ¿Estás pasando por alguna situación? Y la cantidad de pacientes que lloran y liberan esa emoción es impresionante, que están dispuestos, eso es lo importante, están dispuestos a sanar, tienen ganas, tienen muchas ganas. Entonces, yo la verdad que estoy muy feliz de que cada vez seamos más
los que expandimos esto y que realmente se pueda llegar a hacer una comunidad grande. Porque de verdad, yo todas las personas que me cruzo tienen ganas de que los escuchen, tienen ganas de que los tomen en cuenta, tienen ganas que los dejen de ver como un órgano enfermo, porque es así. Uno escucha en el hospital la pancreatitis de la 4, ¿me entendés? No tiene nombre, no tiene Sí, apellido muchas veces el paciente. Y de verdad tienen ganas, las sí. personas quieren sentirse escuchadas. Es momento de recuperar nuestro poder, de reconocer quiénes somos y que nosotros otorgamos el poder a un profesional para que nos guíe a reencontrarnos nosotros con nuestra esencia y no a depender de esa persona, porque sí, admiramos muchísimo a los médicos, los admiramos un tocazo porque se estudiaron la vida mientras que nosotros estábamos de joda, pero pero sí, pues pasa que como que no ven la luz del día los médicos, ¿se entiende? Y es recontra súper plausible y es como, wow, qué genios que son. Pero por el otro lado, muchas veces y toda la vida les hemos otorgado absolutamente el poder de nuestras vidas. Usted sabe, doctor, usted sabe lo mejor para mí. Ujú. No es siempre así. Es como, vamos a hacer un equipo con alguien que me ayude, pero que yo también tengo el poder, que yo puedo decidir, ¿no? Bueno, porque, digamos, la visión de casi toda la vida de un médico era hegemónica. Esto es lo que llamamos médico hegemónico. Es lo que yo digo es así. Está bien, vos me estás diciendo que sentís esto, bueno, no importa, para, tomaste esto y se terminó. El hegemónico, ¿qué hace? No se sienta a la par del paciente, lo ve por arriba. Yo soy el que tengo el saber y vos no sabes nada. Es así. Y lo que yo te digo es lo que yo te digo, no me importa lo que vos me digas. En cambio, digamos, un médico que tiene una relación más horizontal, que tiene empatía, que conecta, es esto, los dos tenemos para aportar el uno al otro. Lo que vos decís es súper importante. A la vez yo te voy a dar mi punto para que vos puedas mejorar esos aspectos, pero también lo que nosotros planteamos desde esa relación médico-paciente empática es el principal médico y el que sabe realmente su diagnóstico es el paciente. El paciente te lo dice, el paciente sabe lo que le pasa. Nosotros en realidad Sí. después le ponemos un nombre, un apellido a lo que está sucediendo, pero el principal médico, el principal que tiene el saber es el paciente, es la persona que tenemos enfrente, sabe perfectamente lo que le pasa. Buenísimo, buenísimo. Y parte de este poder de recuperar el poder también es otro factor menos de estrés, porque si dependemos completamente de los demás, es como bastante, a mí me da ansiedad. ¿Viste? Es decir, que el otro va a determinar lo que pase en mi vida. No, total, por eso decimos, nosotros tenemos una mente, un cerebro, un cuerpo. Todo se origina en la mente, podríamos decir. Entonces, tanto la sanación como la enfermedad. Entonces, ¿quién mejor que nosotros mismos para sanarnos? No digo que haya situaciones en donde por ahí hay que dar alguna medicación porque no nos queda otra, porque hubo una infección grande, porque hay un accidente. En eso también tenemos que agradecer a la medicina tradicional que puede tener una terapia intensiva, bueno, que nos saca de muchas situaciones. Pero luego de todo eso empezar a hacer esa reflexión, ¿no? ¿Qué estuvo pasando? ¿Qué estuve pensando? ¿Qué estuve sintiendo? Que todo eso se originó en mi mente y después pasó al cerebro, el cerebro generó neurotransmisores, pero a costa, digamos, de lo que la mente le manda, ¿no? Entonces, esos neurotransmisores, esas cosas que hay en el cerebro, luego se manifiestan en el cuerpo y ahí es donde aparece la enfermedad. Pero todo se origina en la mente, entonces es súper importante entrenarla, poder esto de trabajar con la meditación, con mindfulness, que está también otra de las herramientas importantísimas para el manejo del estrés, que es esto de la atención plena, ¿no? A veces no tenemos mucho tiempo quizás para meditar, pero nos podemos concentrar unos minutos en nosotros mismos, descalzarnos, ¿no? Esto de enraizar, de poner los pies sobre el pasto, porque yo siempre digo, si un celular no tiene batería, no hay forma que ande. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Y la forma de cambiar esa energía, de activarla, es pies en el pasto. Algo simple. Simple y que es gratis, que podemos hacerlo todos. Y eso realmente también es otra de las cosas súper importantes para manejar el estrés. Sí.
Sí, sí, sobre todo en estos tiempos que hay muchísimos ataques de ansiedad, algo que antes no se conocía, ahora es bastante común que todo el mundo, yo escucho, tengo ansiedad, tengo ansiedad, tengo ansiedad, tengo ansiedad, y viste, y vos decís, te pones, y, pero ¿qué te pasa? ¿Pero por qué tenés ansiedad? ¿Y por qué? Y porque, y la presión que se ponen, más que nada los jóvenes, lo veo en mi hija de 22 años, lo veo en chicas así de contemporáneas, y tienen una presión encima que ellas mismas se están poniendo, que nadie les pone un arma en la cabeza, y eso los enferma. ¿Cómo Total. explicarles, no? A los jóvenes. Y eso también es hacer un trabajo grande de cambio de creencias, porque cuando nos sobreexigimos mucho, es porque justamente buscamos la perfección, el mínimo detalle, es la comparación. Esto lo vemos también hasta incluso cuando estudiamos una carrera. Ay, el otro hizo tal cosa y yo no pude. ¿Y por qué? Y el otro probó y yo no probé. Y si no me recibo a tal edad, ¿qué va a pasar? O mi papá Eso. me dice que tengo que estudiar esto, pero yo quiero estudiar otra cosa. Entonces eso nos carga y esa es la única manera que hay es entrenarnos en nuestras creencias, reprogramar nuestras creencias, que muchas veces tenemos estos mandatos familiares, sociales, ¿no? Que hacen que nos sobreexijamos y eso nos genera estrés constante. Entonces vemos un montón de adolescentes o un montón de chicos jóvenes con ansiedad, ansiedad generalizada, después tenemos a alguien con ataque de pánico, y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Y sí, porque hay tanta exigencia que no nos damos cuenta, es tremendo. Y los parámetros de laboratorio, que yo a veces pido análisis y todo para ver cómo están las personas, también nos indican el nivel de estrés que hay. Yo le pido a chicos que son adolescentes o jóvenes y tienen el colesterol alto. O sea, el colesterol, esto también es súper importante, el colesterol es un marcador de estrés. No es solo el cortisol, medirlo, no, no, no. Hay parámetros más simples que se ven en cualquier laboratorio, como el colesterol, que te indican que hay estrés, ¿sí? Y lo ven pacientes jóvenes, ¿sí? Entonces, súper importante cambiar estas creencias, entrenarnos, meditar. Parece repetitivo, pero es súper, súper importante. Si vos tenés La un biodecodificación, ponerte a buscar. O sea, si no te, no sé, no tenés el dinero, el tiempo de buscar a una persona, simple, buscar la sintomatología en Google, por Dios, don Google, ponés la ahí está, sintomatología, más biodecodificación y te salta lo que a vos te está pasando y te va a resonar, total, porque son tus total. pensamientos. Total, total. De hecho, la ansiedad, que vos decís que está tan frecuente, que es cierto, la ansiedad es una manera que te dice el cuerpo, correte de ahí. Mira cómo te late el corazón, mira cómo respirás, porque uno cree que le falta el aire, en realidad es exceso de aire lo que nos pasa. Es exceso de aire. Claro. Entonces, como que no sabe cómo decirte ya, che, correte de ahí. Es muchas veces no animarme a hacer ciertas cosas por las creencias limitantes que tengo. Entonces, ese choque entre lo que quiero hacer y lo que hago, porque lo que pienso, siento y hago no está alineado, bueno, entonces mi cuerpo me dice, che, muévete, dale, estás viva, no puede ser que sigas así, ¿no? Entonces, justamente por eso es importante trabajar, 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 buscar en YouTube. Hay un montón como decís vos, videos de biodescodificación, de manejo del estrés. Hay un montón de información gratis. Sí, el tema es buscarse, buscarse y buscarlo, o sea, es hacerse cargo, dejar de ser una hojita en el viento, así víctima de las circunstancias, y hacerse de cargo de su cuerpo, de su mente, de sus emociones, de su corazón, porque esta es nuestra vida y vinimos a vivirla y pasarla bien. Así que pongámonos las Ujú. pilas porque depende de nosotros. Totalmente, totalmente. Yo bueno, siempre decimos, ¿no? Que hay dos programaciones mentales posibles, no hay más que esas dos. O programación mental víctima o programación mental responsable, ¿no? Entonces, la programación mental víctima dice, bueno, todo lo que me pasa es por culpa de otro. Yo en esto cero, no tengo nada que ver, el otro me hizo, me dijo y vivo mi vida así. Y la programación mental víctima lo que hace es que vos dejes de ser protagonista de tu vida. Vos sos un actor secundario, porque dependés del otro. En cambio, la programación mental responsable lo que propone es, ok, esto que está pasando, ¿sí? Me viene a enseñar algo, esa persona que dijo determinada cosa me vino a enseñar algo, esta enfermedad, esta patología me viene a enseñar algo. Y no resiste, Sí. sino lo que hace es acepta porque lo que resiste persiste, ya es un término bastante conocido, pero es tal cual, es tal cual. Entonces, lo importante es que seamos protagonistas, que empecemos a ser protagonistas de nuestra vida.
Sí, sí, porque nadie más la va a vivir por nosotros. Así que más nos vale que nos pongamos las pilas, porque es hora de ser feliz y dejar de sufrir. Yo ya a veces, tipo, no sé, yo tengo 42 años y hace 3 4 años dije, pare de sufrir. Se terminó la vida de sufrimiento, ya está. Ahora ponerse las pilas y dejar de hacerse problema por todo. Y bueno, parte de la sanación tiene que ver con que algunas cosas salgan a flote y todavía te enfermes, entre comillas, por algunas cosas, pero es para sanar, es para dejar Total. de inquietarnos. O sea, nada, no, que el camino de la sanación no es tipo, ay, todo de color de rosas y de la noche a la mañana sos, no sé, Buda. Eso no existe, es así todo el tiempo. Va y viene, va y viene, va y viene. Yo Pero lo digo más que importante es que, sí, voy a cincuenta decir, por ciento namaste, 50% fuck you. a ver, es así, uno sale a la calle por más que esté en proceso de sanación y se empieza a enojar con ciertas cosas. Y después reflexiona. Eso es lo importante. Después besito, Y lo podemos besito, hacer besito con resolver más amor. rápido. Con amor, besito, 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 te envió luz. Totalmente, es normal, no pasa nada, no es que vamos a ser perfectos, pero tenemos como esa capacidad quizás de resolverlo más rápido, capaz antes me quedaban, no sé, un montón de días mal por esa cuestión, y ahora, bueno, es, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué me viene a enseñar? ¿Qué me está espejando? Todo el tiempo. Sí, a veces es agotador, pero es el único camino posible que hay. Totalmente Sí. de acuerdo. Así que súper importante entrar a este camino, no tengan miedo, no pasa nada, no les va a pasar nada, simplemente es esto, ¿no? Tener como esa capacidad de conocernos y también tomar los aprendizajes, aceptar algunas situaciones, aprender a soltarlas. Todo eso hace que, bueno, podamos crear una vida más equilibrada, más saludable, pero no piensen que esto Trabajar es lo único. la paciencia, la compasión con uno, con el otro, la humildad, el pedir ayuda. Yo estoy en esa, ¿eh? Porque yo soy muy buena para ayudar, pero para pedir ayuda me falta bastante todavía, ¿eh? Ahí va. Así que este proceso que yo estoy teniendo me está enseñando a que todo sola no puedo. ¿Viste? Y yo siempre era yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo todo, yo puedo todo. Y bueno, no, es tipo, vamos hay gente que está dispuesta a ayudar también. No solamente soy yo la que ayuda, así como, ay, soy una ayudadora serial, ¿viste? No, no, hay gente que también me quiere ayudar a mí y me tengo que dejar ayudar. ¿Viste? Como nada, todo el día estamos aprendiendo y es maravilloso. Totalmente, por eso todas las situaciones vienen a enseñar y esto de no poder pedir ayuda, que nos cuesta tanto, es también una cosa muy frecuente que se ve, que me consultan muchísimo, esto de hago todo yo solo, ¿no? ¿Para qué lo voy a pedir al otro? Estoy molestando, ¿no? Y bueno, todo eso nos carga y ahí vamos con lo mismo, exceso de cargas, superan a la resistencia, estrés. Entonces, súper importante lo que estás haciendo, súper importante. Sí, 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 sí. Es escucharnos, empezar a escucharnos, escuchar el cuerpo, escuchar las emociones, o sea, es como una cosa te va llevando el caminito de hormiga hacia adentro, ¿viste? Empezás con el cuerpo, las alarmas, y el cuerpo en algún momento te esguinzás, chocás, te pasa algo, te quedas en cama, una enfermedad grave. Siempre te llama ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Vamos a hacernos cargo Sí, de esto, no a lamentarnos, a hacernos cargo, a sí. ver qué pasa, y vamos para atrás hasta que encontramos el origen y lo empezamos a sanar. Total, y presten atención, como decíamos hace un rato, a las alarmas, porque cuando yo no presto atención a las alarmas y sigo haciendo el trabajo, sigo en un vínculo que no quiero, sigo, después pasa algo que, a ver si te das cuenta, porque el universo siempre busca la neutralidad, o sea, y si ve que la balanza está muy del otro lado, bueno, prepárate porque va a querer tu equilibrio. Entonces, resulta que me guincé, me quebré, bueno, y ahí sí que no voy a trabajo, ¿no? Exacto, exacto. O te agarra una lumbalgia y te quedas un mes en cama, me ha pasado, pues yo no quería ir a trabajar, no Ahí quería, va. pero no podía, ¿viste? Y bueno, el cuerpo me dijo, basta, no vas un carajo. O No sea, más. no. Escuchémonos antes de que el cuerpo o el destino nos diga, date cuenta, amiga.
Sí, es que es así. El universo te va a llevar a la neutralidad, así que acuérdense, si estoy poniendo demasiado en un lado de la balanza, va a venir una fuerza equiponderante, o sea, para equilibrar, y va a decir, ¡pa! Y sin contar que Acá se después terminó empiezan a todo. aparecer situaciones heavy. Sí, sí, tal cual. Sí, y las enfermedades son eso. Hay un libro que se llama La enfermedad como camino, este, que es muy, muy interesante. Búsquenlo, Sí, búsquenlo. Seguro que hay un audiolibro en YouTube en algún lado. Qué total, lindo, Doc, total. qué Me encantó. lindo La que verdad que estoy muy hablemos de esto. contenta. Así que, bueno, el que le haya quedado una duda, si me quiere preguntar algo, me quiere escribir, no hay ningún problema. Yo con mucho gusto lo respondo. No hay drama. No le tengan miedo a este Doctora camino. punto Lorena Escúchense. Aquino. Sí, doctora, guión bajo Lorena, guión bajo Aquino. Así que Ok. no hay problema. Pueden consultar lo que quieran y es esto, ¿no? Como para repasar lo que vimos, las cargas aumentan, mi cuerpo no puede resistir más, empiezan a haber alarmas, entonces escúchense, vayan para adentro, pregúntense qué están pensando, qué están sintiendo, así que eso es la clave y obviamente esto, meditar, respirar, enraizar, todo eso que son cosas gratis y las pueden hacer cuando quieran. Acá les voy a dejar el Instagram de la doctora Lorena Aquino y hablan con ella en cualquier parte del mundo, se hace una linda videollamada y tiene una doctora del bien de su lado. Gracias, Guada. Gracias a vos, Lore, es un placer, la Te verdad, muy quiero, lindo y es un hermosa. tema súper Gracias. interesante. Gracias, hermosa. La enfermedad como camino, vayan a buscarlo. Cuídense. No le tengan miedo que todo se puede sanar. No. Un beso a A todos. eso Gracias. vinimos. A eso vinimos. Chau, Besote, gente hermosa, a mover el culo.